inolvidable. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le sucedió? Señora Viera, cálmese. Está en cuidados intensivos. Lo operaron y el médico ya viene. Todo es tu culpa. Si se muere... Mamá, no va a morir. Es mejor que te vayas. No me iré a ninguna parte. Dije que te fueras. Te odio. Ojalá estuvieras Cálmate. muerta. Esto no ayudará en nada. No necesitamos un escándalo. Pero tienes razón. Deberías irte. Eres una extraña para él. Están unidos por el niño. Es todo. Pero tú eres un pasado que a él le gustaría olvidar. Si no fuera por los periodistas, ni estaría cerca. Doctor Maxim, él es el cirujano. Soy la madre de Mikhail Razumovsky. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Tranquila, está estable y fuera de peligro. Tuvo suerte de que el cuchillo no le diera un órgano vital. Le daremos el alta en 3 días. Liuba. Espere, Liuba. ¿quién es la esposa? Yo. Soy la novia y ella la ex esposa. ¿Puedo hablar con usted un momento? Espere, soy la madre. Disculpe, el señor Mikhail preguntó por su esposa. Con permiso. Bien, ya está. ¿Acaso olvidaste que te dije que no los dejaras solos? Pero no hiciste caso. Estoy de acuerdo con Liuba. Polina, no deberías estar tranquila. No te lo puedes permitir. Yo en tu lugar convencería a Mikhail para que se vaya de la casa. Disculpen, pero de verdad no creo que ella tenga tanta influencia sobre Mijail. Iré por café. ¿Les traigo algo? No. Parece tonta. Así es. Está muy confiada. Ojalá no sea demasiado tarde cuando se dé cuenta. El médico dijo que te debo la vida. No, Mikhail, tú me salvaste. Si no hubiera cerrado la herida, antes que llegara la ambulancia habría muerto. Así que gracias. ¿Qué te ocurre? Nada. Tranquila. Es que yo soy estúpida. Creí que tú querías matarme. ¿En serio? Leí lo del accidente en internet y luego te escuché hablando con el papá de Polina sobre que querías deshacerte de mí. Hablábamos del divorcio. Mikhail, perdóname, soy una idiota, perdóname. Tranquila. Todo está bien. ¿Qué está bien? Te apuñalaron. Vamos, cálmate. Escucha, ¿vino la policía? ¿Conoces a esos hombres? La policía viene en camino y no los conozco. Hablaron de Liuska. Les debía dinero, pero no sé quién es Liuska. Qué idiota soy. Debí haberlo sabido. ¿Qué sucede? Liuska. Ludmila. Es tu madrina. Vive fuera de la ciudad, en el barrio de las fábricas. ¿No la recuerdas? Tal vez te ha estado ayudando. Mikhail, debemos encontrarla. No dejaré que vayas sola a verla. Mikhail, yo soy capaz de hablar con ella. No, ¿qué estás diciendo? Liuska es una persona muy particular. Así que, hasta que me mejore, es mejor no salir de la casa. Por si esos dementes regresan, es posible que regresen a terminar lo que empezaron. Mikhail. ¿Dónde está la habitación de mi hijo, Mikhail Razumovsky? Arriba, por favor. pero no puedo subir.
Muchas gracias. No puede ser. ¡Qué mala suerte! No es mala suerte, es estupidez. ¿Cuántas veces te dije que no dejaras que Anya se acercara a Mijail? Bien, ya está listo para dar su vida por ella. Eso quiere decir que él aún la ama. ¿Necesitas otra prueba? Yo estaría muy asustada. No estás en mi lugar. Será mejor que sigas con tu vida. Sí, tú no tienes ninguna. Ten. Desgraciada. No sucede nada. Me siento bien. No duele mucho, ¿verdad? Mírame. ¿Por qué los enfrentaste? No dejaré que nadie te toque. Hablando. Intensivos. Soy su madre, estoy autorizada. estar ahí. Hijo. Dios, hijo mío. Hola. Bien, me voy. Yo volveré mañana. No salgas sola, por favor. De acuerdo. ¿Viste? Ella tenía que aparecer en tu vida. Mamá, no empieces. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no empiece, hijo? Solo digo la verdad. Solo trae problemas. Sabes que tengo razón y la policía no ha hecho Mamá, nada. necesito descansar, ¿sí? Liuba. Espera. Tú conociste a mi madrina. ¿Y eso qué importa? Importa mucho. Creo que ella es la razón por la que nos atacaron. Deberíamos ir y averiguarlo. ¡Qué bien! Así que por tu madrina, mi hermano está en cuidados intensivos. Liuba, basta. No aguanto más tu odio. Yo no sé qué pasó hace 2 años. Definitivamente no quería tener un accidente y tampoco que Dennis muriera. Lo siento, pero no fue mi culpa. Si no hubiera salido, no habría pasado nada, ¿entendido? Si no hubiera ido, habría sido otra persona como tú. ¿No lo pensaste? Liuba, por favor. Creo que ya sabe quién nos atacó. Vámonos. Puesto de guardia de enfermeras. Mijail, detente, por favor. Estoy ocupado. Por favor, te lo ruego, es importante. Es la tableta de Anya. ¿Por qué la tomaste? Para que leyeras esto. Déjame en paz. Eso no está bien, Liuba. Tampoco engañar a tu esposo. Mira lo que dice. Cariño, ¿qué hora es? Preferiría hacerlo por la tarde, como siempre. El mío está en una reunión hasta esta noche. ¿Lo hacemos otra vez? ¿Estarás en la fundación? Sí, pero estaciona lejos. No quiero que Liuska me vea. ¿Eres sexy, lo sabías? Sí, te extraño. ¿No quieres divorciarte? ¿No quieres divorciarte? ¿No quieres divorciarte? ¿No quieres divorciarte? Mijail, nunca te engañé, te lo juro. No puede ser, Anya. Leí los mensajes con tu amante. Mijail, ¿qué amante? ¿De qué hablas? ¿Cuáles mensajes? No me he escrito con nadie. ¿Crees que soy un tonto? Se acabó. Voy a pedir el divorcio. Mijail, Hola. Hola. ¿Vive aquí Anya Razumovsky? Sí. ¿De quién es? No lo sé, solo hago entregas. Mijail, ¿qué es eso? Para ti, de tu amante. Fue inolvidable. ¿Seguirás mintiendo que no tienes a nadie? ¿De verdad lo crees? Mijail. Mijail, solo es una broma de alguien. La broma era nuestro matrimonio. Pero se acabó. Mijail, Vámonos. Mijail. Hola, chicas lindas. ¿Nos conocemos? Creo que no. ¿Qué tal si damos un paseo? Ustedes iban a alguna parte, ¿no? Pues vayan. No entiendo. ¿Qué buscan aquí? ¿Hombres? ¿Qué Tranquila, te sucede? tranquila, ¿Qué es lo que te vamos, acabas de Eva, decir? déjala. ¿Por qué peleas con ellos? ¿Quién comenzó esto? Vamos, amigo.
Aquí está la entrada. Bien, el barrio no es agradable, sinceramente. Bueno, tu madrina tampoco es muy agradable. No la traté mucho. Sí, es curioso que no hayan venido a buscarme aquí. Bueno, no se buscan a los muertos entre los vivos. Hola. Hola, chicas. ¿Podrían prestarme Hola. dinero hasta esta noche? No, disculpa. Pero esta noche se los devuelvo. Dije No que no. tenemos dinero, lo lamento. Se los devolveré esta noche, se los aseguro. Saben que soy no, ahora cumplido, no. ¿sí? No tengo nada. Oh, rayos. Bienvenida. Bien, ese es el apartamento. Voy a llamar. Bien. ¿Y? No lo sé. Estoy tocando, pero no atiende. Posiblemente duerme. ¿De día? Tal vez tomó una copa por la mañana o es su día libre. Vamos, abre. Hola. 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 No haga ruido. Gracias. Bien, me cansé. No sale nadie. Vámonos. No, espera. Espera un segundo, todavía no. Tenía unas llaves en el bolso. Para esta puerta, claro, en el bolso. Bien, podría ser cualquiera. Probemos esta. A ver. Espero que no sea una trampa. ¿Y bien? Tú primero. Estoy segura que he estado aquí. Bueno, pues adelante. Voy detrás de ti. Escucha, este sitio era más limpio. Quizás guardó todo con prisa y se mudó. Sí, tal vez. ¿Y si vemos a esa vecina? Tal vez sepa algo, vamos. Bien, vamos a revisar todo. Quizá encontremos algo en este desastre. Ajá, como en el cine. Bien, tú a la izquierda y yo a la derecha. Está bien. ¡Liuba! ¡Mi madrina tuvo hijos! ¡Anya, ven aquí, por favor! ¿Por qué ¡Es gritas? ella! ¿Qué ¡Es ella! sucede? ¡Está muerta! ¡Es ella! ¡Llama a una ambulancia! ¿Qué ¡Vamos! ambulancia! ¡Está muerta! ¿No escuchaste? ¿Por ¿No qué la está estás acostada así viendo? entonces? No lo sé. Tal vez le rompieron el cuello. Dime, ¿cómo lo sabes? Solo lo supongo. Yo no lo sé. ¿A quién llamo? ¡A emergencias! Espera, 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 espera. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. Tenía tanto miedo por ti. Por favor. Tranquila, no es nada. Anya, ya pasó todo. ¿Anya? Paulina. Discúlpame, por favor. Es que estoy bajo el efecto de la anestesia. No pasa nada. Tranquilo. Lo lamento. ¿Qué noticias hay? No hay nada nuevo. Los periodistas están pendientes. Ahora, eres un héroe para ellos. Salvaste a tu esposa de unos bandidos. Será un buen movimiento para la campaña electoral. ¿Un buen movimiento? Bueno, de cualquier manera, será una ventaja. Mijail. Aún la quieres, ¿verdad? La salvaste sin importarte tu propia vida. Paulina, por favor. ¡Ah! Me expresé mal. Esas cosas ocurren después de la anestesia. Comprendo tus sentimientos.
Por favor, no te preocupes por ella. Salvaría a cualquiera que esté siendo atacado, Polina. Es culpa mía. Si hubiera llamado antes a la ambulancia, estaría viva. No, no lo estaría. Ludmila murió 1 hora antes de que llegaras. Fueron los hombres que me atacaron. Tal vez. Supe que ella tenía problemas económicos. Me enteré de que su negocio quebró y se endeudó. Pidió dinero a gente peligrosa y luego no pudo devolverlo y huyó. De alguna manera se enteraron de que eras la única persona cercana a ella. ¿Hay algo que puedas contarme? No lo sé, no recuerdo nada. ¿Y si yo estoy implicada en ello? ¿Por qué piensas eso? No sé qué pensar, tengo miedo de mí misma. Engañé a mi esposo, abandoné a mi hijo. Esto es una pesadilla. Cálmate. No hay nada contra ti. Interrogaremos a los vecinos. Esto demorará. Mucha gente está de vacaciones. Espero que alguien nos diga algo. Liuba. Engañé a Mijail anteriormente. No lo sé. No me lo contaste. Peleábamos mucho. No. No lo hacían. Entonces, ¿por qué creen que lo engañé? Anya, ¿por qué se lo dijiste tú misma? Ni siquiera lo escondiste. Dejaste el correo abierto y lo lamento, no pude esconderlo. También te llegó un ramo. Estaba muy molesto. Tuvieron una pelea y no te creía. ¡Mijail! De todos modos, Mijail se fue a trabajar y allí recibió No tu las quiero mensaje. ver. ¿Sí? Hola. Estoy ocupado. Llámame más tarde, por favor. Polina, ¿qué informe es este? Algunos de los datos sociológicos no están actualizados. No sirven. Debemos hacer otra encuesta, más amplia, financiada por nuestra fundación. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Mensaje de mi amada esposa. Me voy con alguien más. No me busques. Quédate con Vania. ¿Sucede algo? Eso no tiene sentido. El mensaje lo pudo enviar cualquiera. Y después mando un mensaje de texto y el mismo día tengo un accidente. ¿No te parece raro? No, para nada. Solo te castigó Dios. Pero las flores también las puede enviar cualquiera y la correspondencia se puede falsificar. ¿A dónde quieres llegar? A nada. Es que no podría dejar a mi esposo ni a mi hijo. No soy así. Creo que me tendieron una trampa. ¿Quién haría eso? No creo que fuera Polina. No. Ella solo vino a trabajar con Mijail y empezaron a salir después. No, empezaron a salir justo después de que yo desapareciera. Y de alguna manera las cosas le salieron muy bien, ¿no crees? ¿Por qué me dices esto? Porque no es verdad. Además, por lo que recuerdo, Liuba, tú eras mi mejor amiga. La única.
¿Sucede algo? ¿Con Mijail? ¿Está peor? No, le darán de alta en 3 días. Ve a fumar. ¿Por qué estás molesta? Todo iba bien. Nos preparábamos para la boda. Y apareció ella. ¿Por qué no se ahogó en el río? ¿Tienes miedo de que Mijail regrese con su esposa? Te comprendo. Pero soy mejor que ella. Más bonita, más joven, más lista, más culta y en general. Y en general, eres mi favorita. No te preocupes. No te preocupes. Papá lo solucionará todo. Como siempre. Como siempre, de verdad. Me pregunto cómo. ¿De verdad quieres saberlo? Confío en ti. Eso está bien. Tú tranquila. ¿Vania? ¿Sí? ¿Cuál te gusta más, el blanco o el amarillo? El amarillo. El amarillo. Muy bien. ¿Me vas a poner el pijama? Claro, vamos a ponerte la parte de arriba. ¿Y segura que papá está bien? Por supuesto, estoy segura. Lo visitaremos mañana. Ya lo verás por ti mismo, ¿verdad? Sí. Sí, papá es un héroe. Sí, mi papá es el mejor. Ojalá estuvieran juntos. No me gusta Polina. Vania, Polina es muy importante en la vida de papá. Y tú y yo debemos respetar sus decisiones. Ningún pero a dormir. A ver, ¿dónde está el león? Ahora, a dormir. Mamá, ¿me cuentas un cuento? Por favor. Sí, claro. ¿Cuál? El del mapache. Vania, no conozco la historia del mapache. Tú me inventabas historias sobre el armario donde vivía el cocodrilo. Y también sobre la mesa donde vivía la tortuga Natasha y sobre los zapatos que salen a pasear sin mí. De acuerdo, lo intentaré. Allá vamos. Érase una vez un mapache que se llamaba Banca. Banca tenía un amigo que era una cebra y se llamaba Sergei. ¿Estás dormida? Aún no, me estaba preparando. Entra. ¿Qué día el de hoy? Sí. También deberías descansar. Sí. Encontrar un cadáver. Qué horrible. Sí, horrible. Sí. ¿No saben quién fue el asesino? No, dicen que son los que atacaron a Mijail. Escucha, quería preguntarte algo. Pero no empieces a ponerte nerviosa así. ¿Qué más sucedió? No sucedió nada más. Solo es algo relacionado con Anya. Estaba pensando que le tendieron una trampa. Nosotras éramos amigas y me habría dado cuenta. Ella nunca le dio a Mijail razones para hacerlo. Liuba, te contaré un secreto. Cuando una es infiel, no lo grita a los 4 vientos.
Tú no eras su mejor amiga. Anya solo se benefició de la amistad que le ofreciste. Eso fue todo. Mamá, pero tú eres... Basta. Bueno, ya está. Está bien. Adiós. Buenas noches. Sí. Buenas noches, mamá. Diagnóstico, una herida de cuchillo. Papá, aquí habla de ti. Claro que es sobre mí, por eso estaba acostado ahí. Bueno, Es entonces cierto. yo llevaré el bolso. Anya, por favor, ¿por qué me tratas como a un Basta, inválido? y mira si se te ha olvidado algo. ¿Olvidado? Hace solo 3 días que estuve aquí. No entiendo por qué te dan de alta tan pronto. Porque ya estoy bien. Vania, dame el teléfono. Estás bien. Ahora nos vamos todos a casa, ¿no? Sí. Y todo será como antes. Seremos un trío con mamá. ¿Sí, papá? ¿Sabes, hijo? Vania, ya lo hablamos, ¿recuerdas? Que papá y yo te queremos mucho, pero no significa que tengamos que vivir juntos, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora recuerdo que alguien quería un chocolate. Corre, ve a comprarlo rápido. No sé, tal vez sea algo que no logre entender aún. Entiendo a Vania. Todos los hijos quieren que sus padres vivan juntos. Así es. Llamó la policía. Parece que atraparon a esos hombres. Son cobradores. Sí. Ellos mataron a Ludmila. No, dicen que no tenían motivos para hacerlo. No se puede cobrar a un muerto. ¿Y quién fue entonces? No lo sé. Mijail, no entiendo cómo pude involucrarme en esto. Puede que no recuerde nada, pero sé qué clase de persona soy. Y no podría engañarte ni dejarte. Mamá, mira el chocolate que me compré. Mira. ¿Pero acaso yo no puedo probarlo? Lo dividiremos en 2 partes. Está bien. Vamos, Vania y yo. decidan ustedes. Bien, tú te quedas con una parte y tú con el resto. Vámonos. Mamá, yo te ayudo. Está bien. Vámonos. No sabía que pesaba tanto. Todavía tengo que ir a recoger los papeles del alta. Ustedes me esperan en el auto. Mijail. No lo entiendo. ¿Dónde está? Hola, sí vino a ver a Razumovsky y ya le dieron de alta. Espere, ¿cómo es eso? Su esposa y su hijo se lo llevaron. ¿Su esposa? Bien, esto es para ti. Adiós. Dame. Con cuidado. Con cuidado. Vamos a acostarte. Tranquilo. Tranquilo. Recuéstate. ¿Así o más alta? Así está bien. ¿Cuánto tengo que estar acostado? Tengo mucho trabajo. Tu trabajo ahora es recuperarte. Mamá, papá, vamos a ver dibujos animados. Está bien, elige. Muy bien, dejo a los 2 hombres de la casa. Mamá, quédate con nosotros, por favor. Papá, dile. Bueno, ya que
tu hijo te lo pide, ven, hay espacio para todos. De acuerdo. Entonces, ¿qué veremos? Estaciónate. Oh, Polina, me alegro mucho de verte. ¿Mijail trabaja hoy? ¿Acaso solo yo trabajo aquí? ¿Qué dices? No me refería a eso. Es que está en reposo. Déjame adivinar, y lo está cuidando su ex esposa, aunque yo siga siendo su prometida. Comparto tu molestia. Creo que logrará volver con Mijail. Deberías buscarlo. Hazme caso y ve por él. Eso es lo que voy a hacer. Vaya. ¡Hola! Lamento perturbar su reunión familiar. Debemos hablar. En privado. Vania, vámonos, ¿sí? Apresúrate. Pero quiero ver dibujos animados con los dos. No, termina de verlo sin mí. Ahora tú y yo vamos a ver otra cosa. ¿Qué? ¿Qué vamos a ver sobre robots? No lo sé. ¿No tienes nada que explicarme? Quiero hacerte la misma pregunta. ¿Qué sucede? ¿Por qué actúas así? ¿Soy yo la que actúa diferente? Te fuiste del hospital. Y lo hiciste con tu ex esposa. Y no le dijiste a tu prometida. ¿Acaso eso te parece normal? No creo que sea normal irrumpir así y echar a mi hijo de mi habitación. Con tu ex esposa. Disculpa, aún no es tu ex, ¿no? Polina, ¿qué sucede? No soy tonta. Lo vi todo perfectamente. ¿Cómo estabas acostado con esa? Veíamos dibujos animados con nuestro hijo. ¿Qué tiene eso de malo? El hecho es que estaba otra mujer. No yo. Anya es la madre de mi hijo. Ella siempre formará parte de mi vida, quieras o no. Tienes que aceptarlo y listo. ¿Qué tengo que aceptar? ¿Que siempre seré la segunda? Pues no. Elige. O ella. O yo. Mamá, Vania, mamá. Vania, apresúrate. Mamá. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No me gusta ella, es mala. No hables así. Ojalá te quedes con papá. Vania. Tu padre tiene derecho a su vida privada, ya lo hablamos antes. Pero yo no quiero tener ninguna otra mamá. No tendrás otra mamá, yo nunca me iré de tu lado. Entonces, ¿significa que ya no quieres a papá? Lo importante, recuerda que yo te quiero mucho. Yo también te quiero.